Hola mens de YouTube, aquí Macroboy. Me manifestó para mostrarles el contenido y elementos descartados sobre la versión beta de Spore. Iniciemos. Spore ha tenido varios cambios y ensayos con lo mostrado en la GDC del 2005. Para que al final, varias de estas funciones, por petición de Gilroy, se modificaran o eliminaran. En este vídeo, abarcaremos dos puntos de cambios de interés para muchos, los cuales son: en la beta de este estadio, no había muchas diferencias significativas, la jugabilidad era la misma que todos conocemos. Sin embargo, el estilo de progresión al avanzar, era mucho más realista de lo que es en el final. El editor para las células era más abierto, y te daba más libertad para diseñar la morfología de tu célula. Se tuvo que limitar porque daba muchos problemas de rendimiento. También, la variedad de células con otras maneras de movimiento, formas, dietas y cómo matarlos, estaban presentes. En este caso, habían unas bacterias con estructura de burbuja de color negro, que flotarían y comerían al jugador si se acercaban mucho. La manera de acabar con estas bacterias eliminadas, era con armas específicas, en este caso, con las púas. Unas estelas de humo marrón que perseguían al jugador, sin un cuerpo sólido a manejar, se podrían succionar con la parte llamada proboscide. En sí, al igual que el anterior, aquí en cuanto a cómo operamos y terminamos el estadio, se mantienen. Pero, hay unos detalles removidos para hacer el juego más apto para todo público, y verán el porqué. Los animales en este estadio, cuando les atacabas, sangraban, esto se removió por evidente razón de que querían atraer a un público infantil. Aparte, se podía para el caso de los carnívoros, una vez cazado a su presa, se le podía arrastrar con la mandíbula o brazos del cuerpo, para llevarlo a un lugar seguro para consumir, quizás esto se removió porque de todos modos, los animales casi no salen de sus nidos, y te puedes recuperar yendo a un nido de por sí. En cuestión a la percepción en Spore Beta, habían diferentes tipos de vista, para que fuera más fiel a los atributos oculares semejantes a la vida real. Se eliminaron para no frustrar a los jugadores con variedades de vista que a lo mejor, nadie usaría luego de que les dé dolor de cabeza, y rellenaran espacio en el juego. Se limitaron a solo ponerle una ceguera parcial, y la vista estándar. La inteligencia artificial en la beta, era más realista, pues se daba que te encontrarías muchas especies animales rondando salvajemente el perímetro del yermo donde estabas, que se saltaban la regla de no dejar su nido. Si bien, esto está en el juego final, es raro de ver estas manadas de animales, en caza o de paseo, que en la beta eran más frecuentes. Seguro que para optimizar mejor el juego, limitaron esto. A la vez, en la GDC del 2005, se presentó el emparejamiento de procedimientos, que en términos más simples, se refiere a la aleatoriedad de especies que tendría el juego. Esto funcionaría en que veríamos animales con características, o elementos de su cuerpo con partes únicas. Es decir, es equivalente a decir que es como si en una manada de leones salvajes, una leona tuviera un cachorro albino. Dichas características solo eran exclusivos de las criaturas salvajes, y que el jugador no podía obtener de ninguna forma. Se eliminó debido a las complicaciones a la hora de programar estas funciones, y las propias animaciones de estos. Ojo, ¿me creerías que en la beta, se podía ver cómo tus criaturas se apareaban explícitamente como los de la vida real? Suena muy descabellado proviniendo de Maxis, ¿cierto? Pues no, ya que esto se podía hacer, pero fue eliminado porque pensaron que ofendería a la audiencia adulta, además que va de antemano en hacer el juego dirigido a un público infantil, aparte que estaban los géneros de nuestra criatura. En la beta, al momento de entrar al editor de criaturas, tras haber hecho el baile seductor, no ingresabas inmediatamente luego de que tu criatura pusiera el huevo, sino que se observaría como tu criatura y el otro miembro de tu especie, actuarían de manera defensiva en proteger los huevos durante un breve instante antes de ahora sí, acceder al editor. De paso, menciono que en la beta, nuestra criatura pondría más de un huevo.
Luego de terminar de editar y guardar, al momento de volver al gameplay, el jugador tendría la posibilidad de jugar como un bebé durante un tiempo estimado antes de crecer espontáneamente. Esto se eliminó porque probablemente sería muy difícil de lidiar y balancear adecuadamente. Había un evento, en el que debías salvar a una cría tuya de una manada enemiga. Estos secuestraban a un bebé del nido de tu especie en el que te encontrabas actualmente, y tu deber, era irlo a rescatar. Más o menos aparecía un mensaje así. Bueno, como dije en mi vídeo del iceberg de Spore, en este estadio, parte del contenido que se cortó fue que algunas herramientas se eliminaron. Aunque muchas de estas no tengan explicación oficial, podríamos especular algunas. Como lo es el editor para el suelo, esta se eliminó porque, en términos de tiempo y de ritmo de juego, no habría que molestarse en editar el suelo de tu aldea, porque en la etapa tribal, no ofrece mucho desarrollo dinámico a este. Lo que significa que editar el suelo de tu tribu era innecesario. Volviendo, había una capacidad de 12 casetas en tu aldea, se desconoce qué función serían estas casetas, pero probablemente tendría que ver con las herramientas eliminadas, que casualmente son 3 las que iban a conformar las 12 casetas. O, también podría tratarse que iba a haber una estructura en esta etapa que funcionaría como la esporpedia, que eran las tiendas. Quizás para poder establecer algo como la economía de los indígenas del pasado. Aquí habría estado la función de que te robaban crías de tu nido, pero al revés. Ahora eras tú el que podría haber querido raptar bebés de otras tribus, y no solo eso, sino también reclutar, incluso convertir miembros de otras tribus a la tuya. Esta fase durante la beta, permaneció prácticamente igual, a excepción de unos leves cambios significativos, como por ejemplo, el jugador podía escoger el tipo de murallas y torretas de las ciudades tipo militar, religioso y económico. Pero se terminó por cambiar a que dependiera de qué color de tarjeta completó el estadio anterior. Aparte, existía un cuarto tipo de vehículo que serían los submarinos. Estos navegarían el fondo marítimo para emboscar barcos y otras ciudades. Se desconoce por qué se eliminaron, pero probablemente pudo ser por la alta dificultad de simular el fondo del mar de cada planeta. Otra cosa sería que en este estadio, contaríamos con vehículos cosechadores, los cuales al acercarse a una bomba de especia que el jugador controló, este inflaría un globo de especia y la transportaría a la ciudad más cercana. Se eliminó debido a lo lento del proceso para obtener la especia, además que hicieron que las bombas automáticamente cargaran de especia las ciudades una vez fueran plantadas. Si bien, del estadio de civilización estos vehículos cosechadores se eliminaron, en la fase espacial podemos verlos operar como originalmente debían hacerlo en la fase anterior. En la etapa espacial, los cambios más resaltables eran que los niveles de terrapuntuación iban a ser 10 en vez de los 3 del juego final. Y que para alcanzar un planeta mínimamente habitable, había que llevarlo a T6. Cosa que al final, la terrapuntuación se redujo a solo 3, para evitar que fuera muy molesto y cansino de hacer. Además, las supernovas estarían presentes en el juego de una forma más didacta, pues las estrellas masivas de color azul luego de un tiempo, implosionarían en una supernova, destruyendo todo contenido en ese sistema solar. Para el producto final se eliminó esa característica, para evitar la frustración de los jugadores de perder colonias en sistemas de color azul. Y por último, una vez viajáramos a la atmósfera de un planeta, solo en los bien terraformados, el jugador podría abrir la escotilla de su nave y explorar la superficie del planeta, pero al final se cambió por un holograma que lo hiciese en su lugar.
La fase molecular es un estadio que carece de mucha información, pues se dice que no pasó más allá de las etapas conceptuales. Sería un estadio que tendría una jugabilidad similar a Tetris, donde el jugador debería de conectar cadenas de moléculas químicas que simulaban la creación de proteínas que fueron las causantes del desarrollo de la vida, partiendo del concepto de abiogénesis. No se tiene evidencia oficial de su existencia, más allá de una declaración hecha por Will Wright que insinuaba que quizás este estadio sea eliminado. Es decir, antes de la emisión final del juego, supuestamente había existido en una demo de Spore Beta. La fase acuática iba a ser similar al estadio criatura, pues después de superar la etapa celular, nuestra criatura primero pasaría por una metamorfosis donde aún se mantendría en el agua, pero ahora siendo una criatura marina más compleja que una simple célula. En este estadio habría un mundo lleno de montañas, volcanes acuáticos, y depredadores que acecharían en las profundidades del océano. Y, este estadio sería un sendero para darle al jugador a escoger dos caminos, pues, el jugador una vez alcanzado el final de la fase acuática, se le daría a escoger si quedarse en el agua, o avanzar a la superficie terrestre como en el estadio criatura. De escoger mantenerse en el agua, pues existiría la posibilidad de formar tribus y ciudades submarinas, es decir, habría un estadio tribal y de civilización que se desarrollarían en el agua, y presuntamente nuestra nave podría navegar debajo del agua de tener ciudades submarinas. Esta fase se eliminó debido a problemas de animación y esto dicho por Will Wright durante la última exposición que tuvo Spore en el año 2007. La etapa de ciudadanía, al igual que el estadio molecular, no se tienen pruebas de sus funciones para el desarrollo de la criatura del jugador, pero testimonios han especulado que el posible gameplay que tendría la fase involucraría la agricultura, donde las criaturas herbívoras cultivarían alimentos de origen vegetal, mientras que los omnívoros y carnívoros pastarían ganado para consumirlos o directamente salían a cazarlos. Se podría haber tenido que las diferentes civilizaciones previas al estadio de civilización desarrollaran su cultura propia y decoraran sus ciudades con estatuas únicas y veríamos interacciones únicas en cada ciudad. Habría variaciones de ciudades en esta etapa que ofrecerían funciones diferentes en su desarrollo, como las civilizaciones peregrinas de Norteamérica. Y por último, podría haber existido un sistema de contaminación y de crimen, que explicados respectivamente hablando, el crimen se daría cuando algún ciudadano tuyo o de otra ciudad cometiera una atrocidad, y el jugador debía darse cuenta y sentenciar al perpetrador, de no hacer algo al respecto el perpetrador saldría libre y los ciudadanos demandarían justicia. Y la contaminación sería una mecánica ligada a un medidor de felicidad, donde los ciudadanos se sentirían muy mal de haber mucha basura y muy bien si el jugador eliminaba la contaminación. Este estadio se ubicaría entre el estadio tribal y el estadio de civilización. Este estadio no se le tiene registros ni pruebas oficiales contundentes de su existencia, ni en entrevistas ni menciones oficiales de Will Wright, por lo que pido que tomen este punto como especulación. El estadio de terraformación sería una etapa ubicada entre el estadio de civilización y el estadio espacial, y se caracterizaría por descontaminar el planeta natal del jugador, devastado por la contaminación en todos los lares de su planeta. Se eliminó presuntamente por lo simple y rápido que sería superar este estadio, dejándose como una actividad para el estadio espacial, pero como dije, no se sabe si este estadio fue planeado o es solo un rumor.